Hola, recibe un saludo de mi parte y de parte del Señor. La palabra de Dios de hoy sábado está tomada del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículos del 1 al 9. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿Pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. ¿O aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el tema sobre el cual trata la palabra de Dios este sábado, evidentemente es el tema de la conversión. Conversión, que es una palabra que podemos decir significa transformar, significa cambiar. Pasar de un estado a otro, pasar de una condición a otra, hacer un esfuerzo por cambiar algún determinado elemento en nuestras vidas. Proviene del griego metanoia, la conversión, la capacidad de cambiar de dirección, de rumbo, de encontrar un nuevo sentido, un sentido, en el caso de los cristianos, que lleva a la vida eterna. Y entonces el Señor plantea este discurso producto de ese chisme, digámoslo así, que le llegan a contar de unos galileos que posiblemente murieron a manos de los romanos y cuya sangre fue mezclada con la sangre de los sacrificios que los romanos ofrecían en esa época, y esto era visto como algo escandaloso para el pueblo judío. Por supuesto, los judíos siempre habían creído, y efectivamente así es, que el sangre es ese líquido vital que mantiene con vida a una persona. Había cierta reverencia o forma de tratar o de pensar en la sangre. Y ciertamente lo mismo sucede, ¿no? A estas alturas de la vida en el siglo XXI. Por supuesto que sabemos y entendemos que la sangre es el líquido vital. Si nosotros nos cortáramos en alguna zona de nuestro cuerpo por donde pasa una vena o una arteria, posiblemente podríamos morir desangrados. Obviamente, eso es lógico, ¿no? Y entonces la sangre es sumamente importante, pero había cierta veneración también en esa época con respecto a lo que creían los judíos. Y entonces se escandalizan al ver esto que hace Pilato de mezclar la sangre de seres humanos con sangre de animales que se ofrecían a los sacrificios de los dioses de los romanos. Entonces era un caso extremo, y sigue siendo un caso extremo, por supuesto que así es. Y entonces Jesús plantea esta pregunta para darle vuelta, porque también había una mentalidad en ese pueblo judío de que este tipo de cosas le podían suceder solo a aquellos que eran muy pecadores. Inclusive el tema de las enfermedades muchas veces era considerado un fruto del pecado. ¿Qué habrá cometido de pecado esta persona para que le pase algo así? Una desgracia, una enfermedad.
que su sangre sea mezclada con sangre que se usa para sacrificios. Y entonces Jesús plantea esta pregunta: ¿piensan ustedes que esos galileos que sufrieron esto son más pecadores que los demás galileos? Y él mismo responde la pregunta: no, no es así. Y también lanza la invitación, la exhortación: y si no os convertís, vosotros pereceréis de la misma manera. Y entonces plantea también el caso de aquellos 18 habitantes de Jerusalén sobre los que cayó una torre, la torre de Siloé, y les lanza la misma pregunta: ¿ustedes creen que estos 18 habitantes de Jerusalén eran más pecadores que los demás habitantes de Jerusalén porque les pasó esto? Y les dice: les digo que no es así. Y si no se convierten, perecerán ustedes lo mismo. Y no es que las tragedias sucedan solo a los pecadores. Bueno, efectivamente le suceden a los pecadores porque todos somos pecadores. Pero no es que le suceda solo a las personas malas. A los buenos también les puede suceder una tragedia. La pérdida de un ser querido, un accidente fatal, una enfermedad, lo que sea. Nadie está exento. Pero cuando el Señor dice: si no se convierten, ustedes perecerán de la misma manera, es porque el Señor está comparando una muerte trágica como estas, una situación trágica como la de este evangelio, con el hecho de perder la vida eterna. Ustedes, si no se convierten, perecerán de la misma manera, de una manera trágica. Perder la vida eterna, amado hermano, amada hermana, es lo peor que nos puede suceder, porque la salvación ya está dada por el Señor, es un regalo. Pero un regalo se toma o se deja. Y cuando uno toma el regalo, lo utiliza y se alegra. Y entonces hay una forma de vivir diferente a los que aceptan el regalo que el Señor ha dado, que es su vida eterna, que es su salvación. Se nota en la manera de vivir cuando una persona ha aceptado ese regalo de salvación. Podríamos decir, hay un elemento de metanoia, hay una conversión, un cambio de rumbo. Y fíjense ustedes que todos los días nosotros tenemos oportunidades de convertirnos de nuestros pecados, por supuesto, pero también de nuestras actitudes. Particularmente esta semana en la que grabo este video ha sido una semana difícil, muy difícil en mi trabajo. Y debo reconocer con cierta pena, cierta vergüenza, que he tenido malas actitudes, sobre todo de renegar de una situación de la que antes me he sentido agradecido porque se dio una oportunidad laboral, pero que ha conllevado cierto sacrificio, cierta entrega de recorrer un poquito o de dar la milla extra o de, podríamos decir, hacer un esfuerzo adicional en un momento de aprendizaje, obviamente. Y yo he tenido que hacer un proceso de conversión en mis actitudes. Y debo reconocer también, amados hermanos, que me siento agotado esta semana particularmente y este día que estoy grabando este video. Pero si hay algo que me ha enseñado esta semana y que he podido comprender también a la luz de la palabra, es esa necesidad de cambio, de conversión. Porque cuando uno tiene una mala actitud y la cambia por una buena actitud, mucho a nuestro alrededor cambia. Cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestro estado de ánimo, cambia nuestra sonrisa. Es más, se dibuja una sonrisa en nuestro rostro. Y obviamente el cristiano, quien tiene a Jesús al lado, ese que nos ha dado la salvación, es una persona
que es feliz en todo momento y en todo lugar y siempre tiene motivos para agradecer. Cuando uno deja que la frustración le gane y la mala actitud aparece, se empieza a renegar, se empieza inclusive a maldecir, a hablar obscenidades en muchos casos. Y cuando uno actúa de esa manera se llena de mucho resentimiento, de mucho dolor, de mucha amargura. Pero cuando uno le permite al Señor actuar en su corazón y cambiar esa actitud y tener esa metanoia, por supuesto que todo cambia. Por supuesto que todo se vuelve alegría, se vuelve felicidad. Y miren que al final el Señor también da esta parábola de ese viñador que plantó una higuera e iba todos los años a buscar frutos y nunca los encontraba. Y le dice al viñador, corta esa higuera. Y el viñador le dice, dame un tiempo para abonarla. Y si ya no echa fruto, la puedes cortar. Ese es nuestro Señor Jesús, que le dice al Padre, dale un chance más. Ese es el Señor Jesús, que nos da la oportunidad de transformar nuestra vida, que nos da la oportunidad, una vez más, de salir adelante, de no importarnos en qué hayamos caído, en qué situaciones nos hayamos metido, qué estemos atravesando en este momento, qué actitud tengo ante la vida. El Señor nos da una oportunidad para transformar nuestro corazón, para transformar nuestras intenciones, para convertirnos de corazón, porque con la conversión podemos alcanzar la vida eterna por la gracia de Dios. Amados hermanos, amadas hermanas, yo les invito a que durante ese día tengan la oportunidad, se den la oportunidad de pensar en el Señor. Y si están atravesando un momento duro, un momento de crisis de fe existencial, o están sintiendo que se llenan de amargura, pongan en manos de Dios sus pensamientos, sus actitudes, y pídanle serenidad, pídanle paz, y verán cómo cambiar la actitud nos ayudará a ser personas más felices. Que Dios te bendiga.